Mi ex esposo estaba de pie junto a la mujer que alguna vez fue mi mejor amiga cuando vio mi invitación y soltó, con una sonrisa burlona: ¿vienes a buscarte un marido rico? Así fue como comenzó mi sábado por la noche. Eran las 6:42 de la tarde y yo estaba en la mesa de registro de la gala anual de Franklin Family House, en el centro de Columbus. Intentaba ignorar que mis zapatos ya me estaban apretando. Casi había elegido unos flats. Debía hacerlo. En cambio, llevaba un vestido azul marino que había comprado en oferta 3 semanas antes y unos aretes de perlas que habían pertenecido a mi mamá. Nada llamativo, nada que diera la impresión de que estaba intentando impresionar a alguien. Al parecer, Rick lo había interpretado de otra manera. Melissa estaba a su lado con un vestido color vino que probablemente había costado más que mi primer auto. Tenía el brazo entrelazado con el suyo como si siempre hubiera estado ahí. Hubo un tiempo en que esa misma mano me acercaba una taza de café mientras conversábamos en mi cocina. La vida tiene un sentido del humor extraño, aunque no siempre sea divertido. Melissa fue la primera en verme. Su sonrisa apareció lentamente. Clare. No sabía que vendrías esta noche. No había nada directamente ofensivo en sus palabras. Ese era el talento especial de Melissa. Podía lanzarte una indirecta y hacer que pareciera que simplemente te estaba preguntando si querías un poco de crema en el café. Entonces Rick se giró. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Se veía igual, pero también diferente. Tenía 55 años, algunas canas más en las sienes y un smoking evidentemente caro. Su postura era la de un hombre acostumbrado a entrar en lugares donde todos conocían su nombre y que, después de tantos años, había comenzado a esperar ese reconocimiento. Sus ojos bajaron hasta la invitación que llevaba en la mano. Entonces sonrió. ¿Vienes a buscarte un marido rico? Melissa soltó una pequeña risa. No fue una carcajada genuina. Solo una manera de respaldarlo. Lo miré fijamente. Hubo una época en la que habría respondido de inmediato. Le habría recordado que yo tenía mi propio dinero, que había sido invitada y que no necesitaba encontrarle nada a nadie. Tal vez habría dicho algo lo bastante hiriente como para hacerlo arrepentirse de su comentario. Después habría pasado todo el camino a casa preguntándome si había sonado demasiado a la defensiva. El divorcio te enseña muchas cosas. Una de ellas es que no todos los insultos merecen una respuesta. Así que me giré hacia la joven que estaba detrás de la mesa de registro y le entregué mi invitación. Clare Bennett. Claro, dame un momento. Escaneó el código QR con un pequeño dispositivo. De pronto se quedó quieta. Miró la pantalla y volvió a escanearlo. Durante unos 2 segundos pensé que algo estaba mal. Quizá el asistente de Daniel había olvidado registrarme correctamente. Tal vez me habían enviado un código equivocado o incluso uno que ya había caducado. Por un instante imaginé que terminaría siendo la mujer de mediana edad discutiendo con una anfitriona de 23 años por una invitación mientras mi ex esposo disfrutaba cada segundo de la escena. Pero entonces la joven se enderezó. Me miró una vez más, tomó el radio que llevaba sujeto al hombro y habló en voz baja. Díganle al presidente que ella ya llegó. Detrás de mí, Rick preguntó. ¿Y eso qué se supone que significa? Me giré tranquilamente hacia él. Supongo que significa que ya llegué. Rick frunció el ceño. La sonrisa de Melissa desapareció por completo. Antes de que cualquiera de los dos pudiera agregar algo, Daniel Mercer apareció desde el otro lado del vestíbulo. Daniel tenía 67 años, era alto, de cabello plateado y pertenecía a ese tipo de hombres que habían pasado toda su vida haciendo negocios sin necesidad de presumirle a nadie quiénes eran. Se había retirado de Mercer Office Supply 6 años atrás, pero, curiosamente, desde entonces parecía estar más ocupado que nunca. En cuanto me vio, su expresión cambió. Ahí estás. Me tomó de la mano y luego me dio un abrazo rápido. ¿Llegaste? Sí, respondí. No me lo habría perdido. Daniel soltó una breve risa. Después miró hacia Rick apenas un instante y volvió a concentrarse en mí. Y Clare, necesito hablar contigo 5 minutos antes de que comience el evento. Eso me tomó completamente por sorpresa.
Ahora, Daniel hizo una señal a una de las integrantes del equipo. Rachel, ¿podrías acompañar a Clare a la pequeña sala de conferencias? Luego bajó la voz. Te alcanzo allá. Asentí. Rick dio un paso al frente. Daniel. Daniel le dedicó una sonrisa educada. Rick. Qué gusto verte. Y nada más. No hubo un apretón de manos cálido, ni una conversación adicional, ni esa familiaridad que Rick probablemente esperaba. Lo noté porque había conocido a ese hombre durante 26 años. Entré al elevador con Rachel y observé cómo las puertas se cerraban. Me encantaría decirte que en ese momento sentí que había ganado. Pero no fue así. 18 meses antes, habría dado cualquier cosa por ver a Rick confundido mientras alguien importante se apresuraba a recibirme. En aquel entonces todavía desperdiciaba demasiado tiempo imaginando escenas en las que él finalmente comprendía todo lo que había perdido. Pero esa noche solo estaba cansada. Uno puede llegar a cansarse muchísimo de esperar que alguien se arrepienta de haberte perdido. Rick y yo estuvimos casados durante 26 años. Nos conocimos cuando yo tenía 24 y él 27. En aquel entonces tenía una camioneta que se apagaba cada vez que hacía frío, 3 camisas decentes y un pequeño negocio de construcción que prácticamente consistía en él, un empleado y yo contestando el teléfono. Yo llevaba las cuentas desde nuestra mesa de cocina. Preparaba las facturas después de que Emily se quedaba dormida. Les llevaba sándwiches a los trabajadores en las obras y me sentaba junto a Rick en cenas con banqueros, proveedores, clientes y hombres que, casi siempre, le estrechaban la mano a él antes que a mí. Y para ser justa, Rick trabajaba muchísimo. Nunca he necesitado cambiar la historia para sentirme mejor conmigo misma. Él construyó aquella empresa, sí. Pero yo también ayudé a construir la vida que le permitió hacerlo. En algún momento dejamos de recordar que aquello lo habíamos levantado juntos. Para cuando Bennett Comercial ya tenía una oficina de verdad, 30 empleados y su nombre aparecía en letreros de distintas obras alrededor del centro de Ohio, yo me había convertido en alguien que Rick presentaba. No en alguien cuya opinión buscaba. Mi esposa, Clare. Ese parecía ser todo mi currículum. Y entonces apareció Melissa. Había sido mi amiga durante casi 20 años. Conocía el lugar donde guardaba la llave de repuesto. Sabía exactamente cómo tomaba mi café. Estuvo sentada conmigo en el hospital cuando mi mamá estaba muriendo y después llevó comida a mi casa porque yo ni siquiera recordaba que tenía que comer. Eso es lo que muchas personas no comprenden sobre una traición. No se trata únicamente de lo que alguien hace. También se trata de quién era esa persona para ti antes de hacerlo. Eso era precisamente lo que ellos sabían antes de hacerlo. Sabían quién era yo, que había vivido y cuánto confiaba en ellos. Y aún así, decidieron traicionarme. Mi matrimonio terminó de quebrarse por unos mensajes. Fueron meses de conversaciones. No había nada explícito ni contenido que necesitara ocultarse para la televisión. Pero hubo uno que se me quedó grabado porque, en apariencia, era casi insignificante. Rick le había escrito a Melissa, Clare no lo entendería. Y ella respondió, ella nunca te ha entendido de verdad. Leí esa conversación 3 veces. Melissa era la mujer que durante años se había sentado conmigo en mi cocina hasta pasada la medianoche. Habíamos hablado de los ronquidos de Rick, de las solicitudes universitarias de Emily, de las quimioterapias de mi mamá y hasta de un extraño ruido que hacía el lavavajillas. Yo pensaba que conocía perfectamente mi vida y a las personas que formaban parte de ella. Resultó que quizá no conocía ninguna de las dos cosas tan bien como creía. Rick insistía en que no había ocurrido nada físico hasta después de que nos separamos. Tal vez era cierto. Dejé de investigar. Cuando tu esposo empieza a explicarte exactamente en qué categoría técnica de infidelidad entra lo que hizo, sabes que el matrimonio ya está en problemas mucho más profundos. Las puertas del elevador se abrieron y Rachel me condujo por un pasillo silencioso hasta una sala de conferencias desde donde se podía ver parte del salón principal. A través de los ventanales observé las mesas redondas cubiertas con manteles blancos, a los meseros desplazándose entre ellas y a los primeros donantes tomando sus lugares. Daniel llegó menos de un minuto después. Cerró la puerta detrás de él.
Su expresión había cambiado. Ya no había sonrisas ni comentarios ligeros. Dejé mi bolso sobre la mesa. ¿Qué pasó? Daniel respiró profundamente. Clare, tenemos un problema. Mi primera reacción fue pensar en la recaudación de fondos. ¿Alguien canceló su donación? No. Señaló una silla y se sentó. Y, desafortunadamente, Rick está involucrado. Daniel guardó silencio por unos segundos. Después colocó un correo electrónico impreso sobre la mesa, justo entre nosotros. Pero antes de levantar aquella hoja, tengo que explicarte cómo terminé entrando a esa sala en primer lugar. Porque 18 meses antes, nadie en Franklin Family House sabía siquiera quién era yo. Para ser sincera, durante un tiempo ni yo misma estaba segura de quién era después de todo lo que había ocurrido. El divorcio fue justo en términos legales, aunque vivirlo fue otra historia. Vendimos la casa, dividimos las cuentas de retiro y recibí mi parte de los bienes que habíamos acumulado durante el matrimonio, además de una modesta herencia que mi mamá me había dejado. No estaba en la ruina. Pero tampoco tenía una fortuna escondida esperando por mí. Después de pagar los honorarios de los abogados, comprar un condominio de 2 recámaras en Worthington, apartar dinero para mi retiro y soportar varias reuniones bastante incómodas con un asesor financiero. Finalmente entendí que iba a estar bien. Pero estar bien, empezar de nuevo y tener que trabajar para siempre a los 51 años eran 3 cosas muy diferentes. Esa realidad me afectó mucho más de lo que esperaba. Había trabajado antes de que naciera Emily. Había hecho contabilidad, administración, nóminas y labores de oficina. Después también había dedicado años al negocio de Rick, especialmente durante los primeros tiempos, cuando cada pequeño detalle dependía de nosotros. Pero los documentos laborales tienen una memoria bastante cruel. Si una empresa nunca te entregó un formulario W-2, hay personas que actúan como si hubieras pasado 20 años haciendo cojines decorativos en casa. Así que empecé a ir a entrevistas. Fueron varias. En una de ellas, un gerente que no debía tener más de 35 años miró mi currículum y preguntó: ¿De entonces, no has trabajado de tiempo completo desde 2003? Lo miré y sonreí. No en ningún lugar que me haya invitado a su fiesta de Navidad. Se quedó callado. No conseguí ese empleo. Y, pensándolo bien, probablemente fue lo mejor. Con el tiempo, una dentista llamada doctora. La doctora Patel me contrató 3 días a la semana para ayudar con la facturación y la contabilidad de su consultorio en Worthington. El sueldo no era espectacular. Y la oficina tampoco. En la sala de espera había una planta de plástico que llevaba tanto tiempo acumulando polvo que parecía haber sobrevivido a varias administraciones presidenciales. Pero la primera vez que recibí un cheque con mi nombre, me quedé sentada dentro del auto mirándolo durante más tiempo del que me gustaría admitir. No era por la cantidad. Era porque ese dinero era mío. El primer mes fue complicado. Habían cambiado buena parte de los programas que yo recordaba usar años atrás. Yo seguía anotando contraseñas en papelitos adhesivos y luego los escondía tan bien que terminaba sin encontrarlos. Una de las asistentes más jóvenes finalmente me dijo: Clare, puedes guardarlas de forma segura. La miré y respondí: yo ya sabía guardar cosas de forma segura antes de que tú nacieras. Se rió. Y, por alguna razón, eso me hizo sentir mejor. Por esa misma época, comencé a hacer voluntariado un martes a la semana en Franklin Family House. Años atrás, mi hermana había pasado varias semanas en Cleveland mientras su hijo recibía tratamiento contra el cáncer. En aquel entonces, un programa parecido de alojamiento para familias les había proporcionado un lugar donde dormir, desayuno por las mañanas, transporte cuando lo necesitaban, sobre todo. Una preocupación menos en medio de una situación aterradora. Cuando una familia está pasando por algo así, nunca olvidas lo que significa recibir ayuda práctica de alguien. En Franklin empecé haciendo cosas sencillas: registrar a las familias que llegaban, reponer cereales, contestar llamadas y doblar toallas. Una tarde pasé unos 15 minutos ayudando a una abuelita de Dayton a pelearse con una lavadora industrial. Le dio un golpe a la tapa y dijo: he criado a 4 hijos. No voy a dejar que una lavadora me gane.
Me cayó bien inmediatamente. Y también me gustó aquel lugar. Nadie allí me conocía como la esposa de Rick Bennett. Nadie quería saber qué había ocurrido en mi matrimonio. Me preguntaban si podía cargar una caja. Podía. Y eso era suficiente. Unos meses después, Franklin Family House comenzó a preparar seriamente un proyecto de expansión de $4.8 millones. Daniel Mercer estaba al frente de la campaña. Un martes, mientras ayudaba a organizar documentos del presupuesto, encontré una cotización de un proveedor que me pareció extraña. La revisé una segunda vez y después le pregunté a Daniel: ¿que esta cantidad de electricidad incluye también el trabajo que aparece en la página anterior? Frunció el ceño. ¿Por qué lo preguntas? Porque creo que cobraron una parte 2 veces. Daniel revisó el documento. Después volvió a revisarlo. Sí. Lo hicieron. Me miró como si acabara de sacar un conejo de un archivero. ¿Y cómo te diste cuenta? Me encogí de hombros. Estuve 26 años casada con un contratista. Después de tanto tiempo, hasta el yeso termina formando parte de tu personalidad. Aquello fue el comienzo de algo nuevo. Daniel empezó a pedirme que participara en reuniones de planificación, más adelante, en las reuniones relacionadas con la campaña para reunir fondos. Al principio siempre preguntaba: ¿te estás seguro de que quieres que esté ahí? Hasta que un día Daniel me respondió: claro, si no estuviera seguro, dejaría de invitarte. No pude discutir con eso. Yo conocía los conceptos básicos de construcción. Entendía los presupuestos. Y, aunque Rick jamás lo hubiera reconocido, también sabía tratar con la gente. Durante años me había sentado a su lado en cenas con banqueros, proveedores, empresarios retirados, miembros de juntas hospitalarias y clientes. Había escuchado conversaciones, observado negociaciones y aprendido a reconocer cuando alguien estaba ocultando algo detrás de una sonrisa demasiado amable. Todo aquello que durante años había parecido simplemente parte de mi vida matrimonial empezó, poco a poco, a convertirse en experiencia propia. Rick recordaba a los hombres que le estrechaban la mano. Yo, en cambio, recordaba a sus esposas, los nombres de sus hijos, las causas que apoyaban, quien detestaba el golf, quien coleccionaba autos clásicos y quien siempre pedía café descafeinado después de cenar para luego quejarse de que sabía horrible. Con el tiempo descubrí que esos pequeños detalles podían ser mucho más importantes de lo que parecían. Cuando Daniel empezó a buscar donadores dispuestos a respaldar una campaña de fondos con aportaciones equivalentes, le presenté a 2 empresarios retirados que conocía desde hacía años. Los 2 aceptaron participar y ayudaron a establecer un reto de donaciones por $1 millón. Mi propia aportación fue de $100,000, repartidos durante 3 años. Para mí, aquello no era dinero que pudiera gastar sin pensarlo. Antes de comprometerme, me reuní 2 veces con mi asesora financiera. En la primera reunión me dijo: sabes que no tienes que demostrarle nada a nadie. Le respondí: lo sé. En la segunda, fui yo quien le aclaró: no estoy tratando de demostrar nada. Quiero hacerlo. Ella asintió y dijo: entonces asegurémonos de que puedas hacerlo sin afectar tu futuro. Esa parte también era importante. Le pedí a Daniel que no pusiera mi nombre en ningún lugar. No quería una placa, ni aparecer en un muro de donadores, ni que hicieran un anuncio especial. Él pensó que estaba siendo demasiado modesta, pero le expliqué que simplemente estaba siendo práctica. La verdad era más sencilla: quería tener al menos una cosa en mi vida que no terminara convirtiéndose, de alguna manera, en una conversación sobre Rick. Durante casi un año, Franklin Family House fue exactamente eso para mí. Hasta que, 3 meses antes de la gala, Bennett Commercial Construction presentó una propuesta para encargarse de una parte de la expansión. En cuanto vi el nombre de la empresa, fui directamente con Daniel. Yo no puedo participar en esto. Él entendió perfectamente lo que quería decir y estuvo de acuerdo. Firmé la declaración de conflicto de intereses y dejé de asistir a cualquier reunión donde se analizara la propuesta de Rick. No tuve acceso a los precios, no revisé las ofertas y tampoco pregunté quién llevaba la delantera. Me mantuve completamente al margen. Eso debería haber sido el final del asunto. Pero no lo fue.
Unas 2 semanas antes de la gala, me encontré con Melissa en una cafetería cerca de Egg Street. Yo estaba esperando mi pedido cuando apareció a mi lado. Bueno. Mira quién de repente anda por todos lados. Me giré. Buenos días, Melissa. Ella pidió una bebida tan complicada que parecía que necesitaba un manual de instrucciones y casi un permiso de construcción para prepararla. Después, como si estuviera comentando algo sin importancia, dijo: Rick está muy confiado con lo del proyecto de Franklin. La miré. No sabría decirte. Yo no estoy involucrada. Ah, cierto. Ya no tienes nada que ver con eso. No. Melissa sonrió. Él sabe que va a ganar. Hubo algo en la manera en que lo dijo que me llamó la atención. Lo noté, aunque inmediatamente intenté convencerme de que no significaba nada. Rick siempre había sido un hombre muy seguro de sí mismo. A veces, demasiado. Pero después de 26 años juntos, yo conocía perfectamente sus distintas formas de mostrar confianza. Estaba la versión pública, esa que utilizaba frente a clientes y empresarios. Y luego estaba la otra. La que aparecía cuando creía tener una ventaja que los demás todavía desconocían. Había visto esa expresión innumerables veces durante las negociaciones de su empresa. Sabía exactamente cómo cambiaba su rostro cuando pensaba que tenía una carta escondida. Por apenas unos segundos, me pregunté qué era lo que Rick sabía. Y, aunque intenté ignorarlo, aquella sensación se quedó conmigo mucho después de salir de la cafetería. Entonces hice algo que el divorcio por fin me había enseñado: ocuparme de mis propios asuntos. No todas las miradas extrañas de un exesposo necesitan convertirse en una investigación. Y eso me lleva de regreso a aquella sala de conferencias. Para cuando estaba frente a Daniel esa noche de sábado, yo ya no era la exesposa abandonada de Rick Bennett que se había colado en una recaudación de fondos ajena. Llevaba casi un año ayudando a levantar aquella campaña. Rick simplemente no tenía idea. Daniel tocó con los dedos el correo impreso que estaba sobre la mesa. Lo tomé. Arriba aparecía el nombre del abogado de Bennett Comercial. Leí el primer párrafo, luego el segundo. Para cuando llegué al tercero, entendí perfectamente lo que estaba pasando. Estaban cuestionando si mi participación en la organización había influido de alguna manera en el proceso para elegir al contratista. Volví a mirar a Daniel. Yo no he visto ninguna de las propuestas. Lo sé. Firmé la declaración de conflicto y me retiré de todas las reuniones relacionadas con la oferta. También lo sé. Bajé nuevamente la mirada hacia el documento. El lenguaje estaba cuidadosamente redactado. Nadie me acusaba directamente de nada. Y, de alguna manera, eso lo hacía todavía peor. Solo estaban planteando inquietudes, solicitando aclaraciones y buscando proteger la transparencia del proceso. Después de vivir tantos años con Rick, sabía reconocer una póliza de seguro cuando la veía. Si él ganaba el contrato, podía olvidarse de que ese correo había existido. Pero si perdía, ya tendría una historia preparada. Su exesposa resentida había interferido. Dejé la hoja sobre la mesa. Así que eso es lo que está haciendo. Daniel se recostó en su silla. Me temo que sí. Por primera vez esa noche, el comentario que Rick había hecho en la entrada dejó de importarme. Esto era diferente. Su burla había sido barata y superficial. Esto podía afectar algo que realmente me importaba. Volví a leer el correo una vez más. El abogado de Rick había hecho un trabajo bastante hábil. Había insinuado que yo podía estar involucrada sin escribir una sola acusación directa. No había ninguna frase concreta que Daniel pudiera señalar y decir: ahí está la mentira. En lugar de eso, había preguntas. ¿La organización había tomado las medidas necesarias para garantizar un proceso imparcial? ¿Las personas que tenían relaciones personales con alguno de los participantes habían sido excluidas de las conversaciones pertinentes? ¿Podía la organización confirmar que ninguna información confidencial había sido compartida? Dejé el documento nuevamente sobre la mesa. Está preparando el terreno por si pierde. Daniel asintió. Eso es lo que me preocupa. Si Bennett consigue el contrato,
Probablemente nadie vuelva a mencionar esto. Pero si no lo consigue, Rick podrá decirle a todo el mundo que su exesposa estuvo detrás de la decisión. Asentí lentamente. Después empujé mi silla hacia atrás. Entonces quizá no debería estar abajo esta noche. La expresión de Daniel se endureció. ¿Por qué? Porque tienes a unas 400 personas aquí, Daniel. Donadores, miembros de la junta, contratistas. En Columbus parece que todo el mundo conoce a alguien que conoce a todos los demás. Si esto empieza a circular. Hice una pausa. Tú seguiste todas las reglas de conflicto que tiene esta organización. Yo sé perfectamente lo que hice. Entonces, ¿qué te preocupa? Lo miré. ¿Lo que hice o lo que la gente podría pensar que hice? Daniel guardó silencio durante unos segundos. Después dijo. Clare, no voy a pedirte que desaparezcas solo porque a otra persona le resulta incómoda tu presencia. Eso me dejó sin palabras. No porque fuera una frase particularmente profunda, sino porque, de una manera incómoda, me resultaba demasiado familiar. Durante años, cada vez que Rick se sentía incómodo, yo era quien cedía. Cambiaba de tema, intentaba suavizar las cosas, evitaba ciertos lugares, explicaba situaciones que ni siquiera necesitaban explicación y procuraba llamar un poco menos la atención para que la noche terminara tranquila. Al parecer, algunos hábitos sobreviven incluso después del matrimonio. Daniel se puso de pie. Quédate. Cena con nosotros. Nosotros nos encargaremos de lo de la propuesta. Tomé mi bolso. Lo hace sonar muy sencillo. No. Lo hago sonar como mi problema. Lo miré fijamente. Daniel abrió la puerta. Esta noche, tu problema es el pollo. ¿Tan malo está? Estuve en la degustación. Eso consiguió arrancarme una carcajada. Cuando regresé al salón principal, la hora de los cócteles estaba llegando a su fin. Apenas había avanzado unos 6 metros hacia el salón del evento cuando Rick se atravesó en mi camino. ¿Qué estabas haciendo arriba? Ni siquiera un hola. Hablando con Daniel. ¿O sobre qué? Asuntos de la organización. Rick entrecerró los ojos. ¿Sobre mi propuesta? No respondí de inmediato. Él estudió mi rostro. Antes me incomodaba esa mirada suya, esa manera de observarme cuando creía que estaba ocultándole algo. Ahora simplemente me irritaba. Hablo en serio, Clare. Yo también. Melissa apareció junto a él con una copa de vino blanco en la mano. Miró a Rick y después a mí. ¿Todo está bien? Todo bien, respondí. Rick permaneció callado. Melissa suspiró como si estuviera intentando separar a dos niños difíciles. Clare, de verdad este no es el lugar para convertir las cosas en algo personal. La miré directamente. Melissa, yo solo estaba registrándome y hablando con Daniel. Ustedes fueron quienes trajeron lo personal a esta conversación. Abrió la boca, pero aparentemente decidió guardarse lo que iba a decir. Entonces Rick bajó la voz. El contrato terminará en las manos que correspondan. Ahí estaba otra vez. Esa seguridad. No era simplemente esperanza. Ni siquiera era la confianza normal que alguien tiene en su propia empresa. Era certeza. Y de inmediato recordé lo que Melissa me había dicho en la cafetería. Él sabe que va a ganar. Por un instante volví a ver al Rick de antes, al hombre al que había observado durante 26 años sentado frente a otras personas en mesas de negociación y restaurantes. Conocía perfectamente esa tranquilidad que adoptaba cuando estaba convencido de saber algo que los demás ignoraban. Lo noté. Pero no dije nada. Simplemente me alejé. La cena comenzó a las 7:30. En mi mesa había 2 miembros de la junta, un pediatra retirado y su esposa, una corredora de seguros local y una pareja de Dublín que llevaba años apoyando a Franklin Family House. Nadie me preguntó por el divorcio. Nadie mencionó a Rick. Y, sinceramente, fue un alivio. Además, Daniel había tenido razón sobre el pollo. A las 8:15, las luces bajaron de intensidad y Daniel subió al escenario.
Habló brevemente sobre las familias que Franklin Family House había ayudado durante ese año y después mostró algunas imágenes del proyecto de expansión. Finalmente llegó al tema de la campaña de recaudación. Como muchos de ustedes saben, dijo, esta noche comenzamos con un reto de donaciones equivalente a $1.000.000. El salón respondió con aplausos. Daniel sonrió. Pero tengo una noticia más. El murmullo desapareció casi por completo. Nuestros donadores principales han decidido aumentar esta noche el reto a $1.500.000, siempre y cuando logremos alcanzar nuestra meta antes de que termine el evento. Los aplausos fueron mucho más fuertes esta vez. Me enderecé en mi silla. Eso era completamente nuevo para mí. La mujer sentada a mi lado se inclinó hacia mí y susurró. ¿Tú sabías algo de esto? Negué con la cabeza. Daniel continuó. Y hay alguien en este salón que merece una buena parte del reconocimiento por haber logrado que esos donadores se sentaran a esta mesa. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. Oh, no. Miré hacia el escenario. Daniel me estaba mirando directamente. Y en ese momento supe que mi intento de mantenerme fuera del centro de atención acababa de fracasar por completo. Daniel miró directamente hacia mi mesa. Ya habíamos hablado de aquello. Bueno, siendo sincera, yo había insistido en el tema y Daniel se había quejado varias veces de que estaba exagerando. Al otro lado del salón vi a Rick girar en su silla para seguir la mirada de Daniel. Melissa se inclinó hacia él. Daniel estaba a punto de hablar cuando Susan, la directora ejecutiva de Franklin Family House, apareció junto al escenario. No caminaba con calma. Se dirigía hacia nosotros con una urgencia que se notaba desde lejos. Daniel la vio acercarse. Susan le dijo algo en voz baja. La sonrisa de Daniel desapareció. Dejó el micrófono nuevamente sobre el soporte. Y disculpen un momento. Inmediatamente comenzaron los murmullos alrededor del salón. Susan vino directamente hacia mi mesa. Clare, ¿podrías acompañarnos? Sentí un vacío en el estómago. La seguí junto con Daniel por una puerta de servicio ubicada al costado del salón. En cuanto estuvimos fuera del alcance de los invitados, Daniel levantó su teléfono. Uno de nuestros principales donadores acaba de recibir esto. Era un correo electrónico. Había varias capturas de pantalla adjuntas de conversaciones internas de Franklin Family House. Mi nombre aparecía varias veces. A primera vista, el material se veía terrible. En uno de los mensajes aparecía una conversación donde yo hablaba sobre los costos de la expansión. En otro, preguntaba por los requisitos y antecedentes de los contratistas. Después había un correo posterior donde se mencionaba a Bennett Comercial. Pero había algo extraño. Quienquiera que hubiera preparado las capturas había eliminado las fechas, las respuestas y buena parte del contexto de cada conversación. Sin esa información, parecía que yo había participado activamente en todo el proceso de selección. Y eso era completamente falso. Que estos mensajes son de antes de que yo me retirara del proceso, dije. Lo sé, respondió Susan. Y ese mensaje ni siquiera tiene que ver con la propuesta de Rick. Se refiere al presupuesto preliminar. ¿El donador sabe eso? Daniel me lanzó una mirada que respondió la pregunta antes de que pudiera decir una palabra. Estamos tratando de averiguar cuántas personas lo recibieron. Todavía no lo sabemos. Eso fue lo que realmente me asustó. No porque hubiera hecho algo incorrecto, sino porque acababa de entender lo fácil que sería hacer que pareciera que sí. Mi participación discreta en la campaña, algo que hasta ese momento había sentido privado y completamente transparente, ahora podía presentarse como algo oculto. Una donadora anónima. Una exesposa. Un proyecto de construcción. La empresa de su exesposo compitiendo por el contrato. Si colocabas esos hechos en el orden equivocado, podías construir una historia completamente diferente. Unos 10 minutos después, Susan regresó con más información. El correo no había llegado a todo el salón. Solo un donador lo había recibido. Ese hombre se lo había mostrado al miembro de la junta que estaba sentado junto a él. Después, ese miembro le preguntó a otra persona si sabía algo al respecto.
Y a partir de ahí, el rumor hizo exactamente lo que hacen los rumores cuando juntas a 400 personas vestidas de gala, les das unas copas de vino y les proporcionas algo interesante de qué hablar. Se extendió. Susan suspiró. Estamos intentando contenerlo. Casi me reí. ¿Contenerlo? Puedes contener agua. Puedes encerrar a un perro. Pero un rumor en una gala con cientos de personas. Buena suerte con eso. Daniel pidió a su equipo que recuperara la cadena original de correos y averiguara quién, fuera de la junta, había recibido el mensaje. Yo me quedé cerca de la entrada de servicio mientras ellos trabajaban. Entonces miré por la puerta entreabierta hacia el salón. Rick estaba hablando con un hombre junto a su mesa. Melissa seguía sentada a su lado. Tenía el teléfono en la mano. No sé por qué seguí mirándola. Quizá después de 20 años de amistad también aprendes a reconocer ciertas cosas. Melissa levantó la mirada hacia la entrada. Me vio. Durante unos segundos, ninguna de las dos apartó los ojos. Y algo en su expresión me hizo pensar que aquella noche todavía estaba lejos de terminar. Por un segundo, simplemente nos quedamos mirándonos. Después, Melissa puso su teléfono boca abajo sobre la mesa. Y de repente, Rick dejó de ser la única persona que me hacía sospechar. Mi primera idea fue Rick. La segunda fue Melissa. Y odiaba no poder decidir cuál de las dos posibilidades me inquietaba más. Rick tenía un motivo evidente. Si conseguía que la gente empezara a cuestionar mi participación antes de que se otorgara el contrato, tendría una explicación preparada en caso de que Bennett Comercial perdiera. Pero Melissa me conocía. Sabía exactamente qué tipo de acusación podía afectarme y dónde tocar para hacerme dudar de mí misma. Empecé a caminar hacia su mesa. Daniel me sujetó suavemente del brazo. ¿A dónde vas? A hacerle una pregunta a Melissa. No, Clare. No vamos a acusar a nadie hasta que tengamos pruebas. No pensaba acusarla. Levantó una ceja. Clare. Suspiré. Está bien. Pensaba hacerle una pregunta, bastante directa. Espera 10 minutos. Odié ese consejo principalmente porque sabía que tenía razón. Así que me di la vuelta y fui al baño de mujeres. No había nadie dentro, excepto yo y un enorme arreglo de rosas blancas junto a los lavabos que parecía demasiado elegante para aquel momento. Me quedé frente al espejo observándome. Por primera vez esa noche consideré seriamente irme. No pensaba hacer una escena. No iba a salir furiosa ni arrojarle mi invitación a nadie. Simplemente quería mi abrigo, mi auto y la tranquilidad de mi pequeño condominio en Worthington. Tal vez involucrarme con Franklin Family House había sido un error. Quizá me había engañado a mí misma cuando pensé que esta nueva etapa de mi vida no tenía absolutamente nada que ver con Rick. Ahora su empresa competía por el proyecto. Su abogado estaba poniendo en duda mi integridad y alguien estaba distribuyendo fragmentos de mis correos como si fueran pruebas de algo que nunca hice. Saqué el teléfono para pedir un viaje. Antes de poder abrir la aplicación, sonó. Era Emily. Casi dejé que entrara al buzón de voz, pero terminé contestando. Hola, cariño. Mamá, ¿estás en la gala de Franklin? Sí. ¿Y papá está ahí? Cerré los ojos. Sí, también está. ¿Y Melissa? Aquello no sonaba como una pregunta. ¿Cómo sabes que está aquí? Publicó una foto. Claro que lo había hecho. Emily guardó silencio unos segundos. ¿Papá te está molestando? No. Todo está bien. Silencio. Entonces mi hija dijo. Siempre dices eso. Me apoyé contra el mostrador. Emily, estoy en una cena de beneficencia. No voy a meterte en cualquier problema que tengamos tu padre y yo. Mamá. Algo en su tono me hizo detenerme. Yo quiero a papá, dijo. Sabes que sí. Lo sé. Pero no tienes que seguir justificándolo conmigo. No lo hago. Y sí lo haces. Me quedé mirando aquellas ridículas rosas blancas. Emily continuó,
ahora con una voz mucho más tranquila. Lo hiciste durante el divorcio. Y todavía lo haces. Cada vez que pasa algo, me cuentas una versión en la que nadie hizo realmente nada malo. Solo intentaba evitar que tuvieras que elegir entre nosotros. Tengo 27 años, mamá. Puedo querer a alguien y aún así reconocer cuando esa persona está equivocada. Sus palabras me golpearon mucho más fuerte de lo que esperaba. Durante casi toda la vida de Emily había creído que protegerla significaba absorber cualquier problema antes de que pudiera alcanzarla. Tal vez, en algún punto, había confundido proteger a mi hija con proteger a Rick. Tengo que irme, dije. Está bien. Estoy bien. Emily soltó una pequeña risa. Ahí vas otra vez. A pesar de todo, sonreí. Te llamo mañana. Te quiero, mamá. Yo también te quiero. Colgué y guardé el teléfono. No me convertí mágicamente en una mujer sin miedo. Todavía quería regresar a casa. Todavía quería alejarme de todo aquello. Pero dejé de buscar la aplicación para pedir el viaje. Cuando regresé al pasillo, Susan estaba esperándome. Lo encontramos. Daniel se reunió con nosotras. Susan levantó su tableta. Melissa recibió la cadena original de correos. La miré fijamente. ¿Cómo sabemos eso? Susan deslizó el dedo por la pantalla. Porque aparece en la lista de destinatarios. Y hay algo más que necesitas ver. Unas 6 semanas antes, un empleado de Franklin había cometido un error y había incluido a Melissa en una cadena interna de correos mientras enviaba materiales de la gala a los voluntarios. El hilo contenía varios archivos adjuntos antiguos relacionados con la etapa inicial de planeación de la expansión. Melissa no tenía ninguna razón para recibir esos documentos. Mucho menos para conservarlos. Pero los había guardado. Y el correo que esa noche había llegado al donador había sido enviado desde su cuenta personal. Durante unos segundos no dije nada. 20 años de cumpleaños compartidos, navidades, salas de espera de hospitales y tardes tomando café en mi cocina, y de alguna manera habíamos terminado exactamente ahí. Daniel rompió el silencio. Tenemos que hablar con ella en privado. Quiero estar presente. Después me miró. Y creo que tú también deberías estar ahí. 10 minutos después, Melissa entró a la sala de conferencias del segundo piso. Rick venía con ella. En cuanto Melissa me vio sentada junto a Daniel, entendió que algo había cambiado. ¿Qué está pasando? Susan cerró la puerta. Necesitamos hacerte unas preguntas sobre un correo que fue enviado esta noche. Melissa miró a Rick. Él parecía genuinamente confundido. Susan colocó una copia impresa sobre la mesa. La expresión de Melissa cambió. Rick tomó el documento. ¿Qué demonios es esto? Nadie respondió. Susan miró directamente a Melissa. ¿Tú enviaste este correo? Melissa cruzó los brazos. Él envía información a alguien que, en mi opinión, tenía derecho a conocerla. Rick la miró incrédulo. Tú hiciste esto. Estaba tratando de protegerte. ¿Protegerme de qué? Melissa me lanzó una mirada. De ella. Por un instante casi tuve que admirar lo sencilla que había sido su explicación. Melissa, él tiene 55 años. Es un contratista, no una tortuga marina que necesita que alguien lo rescate. Daniel bajó la mirada. Susan, de repente, pareció encontrar fascinante la tarea de ordenar los documentos que tenía frente a ella. Rick no se rió. Esto no tiene nada de gracioso. No, respondí. La verdad es que no. Melissa se inclinó ligeramente hacia mí. Desde el divorcio has intentado hacer que todos piensen mal de él. ¿Haciendo qué? Abrió la boca. No salió ninguna palabra. Esperé. Hasta ahora, esta noche, continué, llegué a la gala, cené medio filete de pollo y terminé siendo acusada de manipular un contrato que ni siquiera he visto. ¿En qué momento exactamente lo ataqué? Rick volvió a mirar a Melissa. No tenías ningún derecho a enviar eso.
Su expresión cambió de inmediato. No te atrevas. ¿Qué? No te quedes ahí fingiendo que eres inocente. Rick se quedó completamente quieto. Melissa soltó una pequeña risa, pero no tenía nada de divertida. Diles. Rick no respondió. Y diles por qué estabas tan seguro de que ibas a conseguir el contrato. La habitación quedó en silencio. Y, de repente, volví mentalmente a aquella cafetería. Él sabe que va a ganar. Miré a Rick. ¿De qué está hablando? De nada. Melissa no apartó los ojos de él. La hoja de cálculo. Rick permaneció callado. Daniel se enderezó en su silla. ¿Qué hoja de cálculo? Rick se pasó una mano por la mandíbula. Finalmente explicó que, unas 8 semanas antes, había tomado unas copas con un antiguo estimador que recientemente había dejado una de las empresas que competían por el proyecto de Franklin. Según Rick, durante aquella conversación el hombre le había mostrado parte de una hoja de cálculo con cifras preliminares, estimaciones de precios y algunos supuestos utilizados en las propuestas. Rick insistió en que él no había pedido verla. Daniel hizo una sola pregunta. ¿Le tomaste una foto? Rick tardó unos segundos en responder. Y ese silencio fue suficiente para que todos entendiéramos que la historia todavía tenía otra parte. Esa respuesta fue suficiente. Finalmente, Rick dijo, una parte. Susan se le quedó mirando. ¿Fotografiaste los precios internos de otro competidor? Rick intentó justificarse, no eran cifras definitivas. Daniel mantuvo una calma sorprendente. Ese no es el punto. Rick insistió, yo no copié su propuesta. Y tampoco ese es el punto. Rick me miró como si esperara que yo pudiera darle una explicación más favorable a lo que estaba pasando. No podía. Durante años había visto cómo Rick se acercaba peligrosamente a ciertos límites porque creía que, mientras no los cruzara técnicamente, seguía actuando correctamente. Tal vez hasta yo había contribuido a que pensara así. ¿Cuánto de esa información utilizaste?, pregunté. No utilicé nada. Entonces, ¿para qué le tomaste una foto? Esta vez tampoco tuvo respuesta. Melissa se recargó en su silla. Ahora parecía casi satisfecha de que Rick también estuviera metido en problemas. Y, sinceramente, eso fue quizá lo más triste que había visto en toda la noche. Daniel se puso de pie. El comité de adquisiciones va a suspender el proceso mientras revisamos todo esto. Rick levantó la cabeza de golpe. Daniel, vamos. ¿Conoces mi empresa? Sí, la conozco. Llevamos 30 años trabajando en esta ciudad, y precisamente por eso deberías haber sabido que esto no estaba bien. El rostro de Rick se endureció. Después me miró. Esta vez no parecía enojado. Parecía preocupado. Clare, no dije nada. ¿Podemos hablar en privado? Tomé mi bolso. Estuvimos en privado durante 26 años, Rick. Mira cómo terminó eso. Abrí la puerta y salí al pasillo. Rick me siguió. Clare, por favor. Me detuve. Tal vez no debería haberlo hecho. Para ese momento ya había escuchado suficientes explicaciones de ese hombre como para que me duraran toda la jubilación. Pero había una cosa que necesitaba saber, así que me di la vuelta. Rick miró hacia la puerta de la sala de conferencias. Yo no sabía que Melissa iba a enviar ese correo. Te creo. Eso lo tomó por sorpresa. Entonces entiendes, no te emociones. Te creo cuando dices que tú no enviaste el correo, aclaré. También creo que tu abogado se comunicó con la junta y sugirió que yo podía estar interfiriendo con tu propuesta. Rick frunció el ceño. Tenía que proteger a la empresa. ¿De qué? Su tono se volvió más defensivo. De repente estabas muy involucrada con Franklin y nadie me dijo exactamente qué tanto. Luego mi empresa presentó una propuesta para la expansión y yo no sabía qué estabas haciendo. Lo miré fijamente. Podrías haberme preguntado. Rick respondió de inmediato, no me lo habrías dicho. Nunca preguntaste. Apartó la mirada. Ahí estaba otra vez,
la misma discusión de siempre, solo que ahora tenía un escenario diferente. Durante años, Rick había sido experto en decidir lo que yo pensaba sin tomarse la molestia de preguntarme. ¿Por qué pensaste que iba a interferir?, pregunté. Se pasó una mano por la nuca. No lo sé. Sí lo sabes. Rick miró hacia el salón. Finalmente bajó la voz. Porque pensé que me odiabas. Casi me reí. Sí. Te odié. Sus ojos volvieron a encontrarse con los míos. Después añadí, pero luego me mantuve ocupada. Rick hizo una pequeña mueca, como si mis palabras le hubieran dolido. No porque fueran crueles, sino porque sabía que hablaba en serio. Bajó todavía más la voz. Clare, esto podría perjudicar a mucha gente. Lo miré durante unos segundos. Entonces debiste pensarlo antes de tomar esa fotografía. Entonces debiste pensarlo antes de fotografiar los precios de otra empresa, le dije. Ya te dije que no eran cifras definitivas. Daniel ya te explicó que ese no es el punto. Nunca las utilicé. ¿Y entonces, por qué las conservaste? Rick soltó el aire con fuerza. Cometí un error. Sí. Pareció casi ofendido por lo fácil que me resultó estar de acuerdo con él. Y entonces llegó la parte que, en el fondo, sabía que vendría. ¿Puedes hablar con Daniel? Lo miré. ¿Para decirle qué? Y dile que todo esto se está exagerando. Tú me conoces. Sabes que jamás haría algo así contra una organización que ayuda a niños y familias. Por un instante vi al Rick de 15 años atrás. El que se ponía demasiado agresivo con un subcontratista. El que ofendía a un cliente durante una cena. El que soltaba algún comentario imprudente en una recaudación escolar y después esperaba que yo arreglara las cosas. Rick no quiso decir eso. Está bajo mucha presión. Ya sabes cómo se pone. Durante años había sido yo quien traducía sus errores a un idioma mucho más amable. También pensé que jamás terminarías con mi mejor amiga, le dije. Al parecer, mi capacidad para conocerte tampoco era tan buena como creía. Su mandíbula se tensó. Melissa y yo no empezamos nada hasta después de que tú y yo ya. Levanté una mano. No. ¿Qué parte de no vamos a hablar de nuestro divorcio no entendiste? Tú lo mencionaste. Hice una comparación. Nada más. Estás intentando reabrir un matrimonio de 26 años porque no quieres hablar de lo que pasó esta noche. Eso lo dejó callado. Estamos hablando de la propuesta, continué. Quédate en ese tema. Me miró durante varios segundos. Después, sus hombros cayeron ligeramente. ¿O entonces, qué quieres que haga? Años atrás, esa pregunta probablemente me habría hecho sentir importante. Por fin Rick necesitaba algo de mí. Pero parada ahí, me di cuenta de que ya no quería nada de él. Eso es entre tú y la junta. Volví a entrar a la sala de conferencias. El comité de adquisiciones se reunió durante otros 20 minutos. No hubo una votación dramática frente a todos. Nadie llamó a seguridad. Tampoco hubo amenazas de llamar a la policía. Las organizaciones reales suelen ser mucho menos teatrales de lo que uno imagina. Tienen reglamentos, abogados y reuniones interminables donde alguien termina hablando de riesgo legal hasta que todos desean otra copa. Finalmente, el comité decidió suspender temporalmente el proceso de contratación para realizar una revisión independiente. Debido a que Rick había tenido acceso a información relacionada con la propuesta de otra empresa, Bennett Comercial ya no podía continuar participando de manera limpia en el proceso. Rick tenía dos opciones: retirarse voluntariamente o esperar a que la Junta descalificara oficialmente a su empresa y dejara constancia de los motivos. Eligió retirarse. No estaba contento, pero tampoco era ingenuo. Para entonces, sin embargo, el rumor sobre mi supuesta participación ya había recorrido buena parte del salón. Y Daniel tenía otro problema entre manos. No podía simplemente continuar con la cena como si nada hubiera ocurrido. Pero tampoco podía convertir una gala benéfica en un programa de televisión lleno de acusaciones. Así que regresó al micrófono.
Yo me quedé a un lado del salón. Rick había vuelto a su mesa. La silla de Melissa estaba vacía. Daniel esperó hasta que las conversaciones comenzaron a apagarse y todos volvieron su atención hacia el escenario. Quiero aclarar algo brevemente, dijo Daniel. Explicó que el proceso para elegir a la empresa constructora había quedado suspendido temporalmente para garantizar que todo se realizara con imparcialidad y transparencia. Uno de los participantes se había retirado y se llevaría a cabo una revisión independiente antes de continuar con el proyecto. No mencionó nombres. No hizo acusaciones. No humilló públicamente a nadie. Después cambió de tema. Ahora quiero que volvamos a la verdadera razón por la que estamos aquí. Antes de continuar, me miró. Se alejó del micrófono y caminó hacia donde yo estaba. Clare. ¿Qué? ¿Ya puedo decir tu nombre públicamente? Sabía exactamente a qué se refería. 6 meses antes, mi respuesta habría sido automática. No. Pero esa noche miré hacia el otro lado del salón. Vi a Rick. Después observé a las familias que Franklin había ayudado, a los voluntarios, al personal y a todas las personas con las que había trabajado durante casi un año. Sí, respondí. Daniel regresó al escenario. Explicó nuevamente el reto de donaciones y después contó que yo había ayudado a conectar a Franklin con los donadores que hicieron posible aquella campaña. Habló de mi trabajo revisando presupuestos, de las reuniones de recaudación y de mi compromiso de aportar 100,000 pesos durante 3 años. Y, algo muy importante, explicó que yo me había retirado formalmente de cualquier conversación relacionada con la propuesta de Bennett Comercial para evitar cualquier conflicto de intereses. Entonces dijo algo que no esperaba. Hay personas que entran a un lugar esperando que todos sepan quiénes son. Clare pasó casi un año pidiéndonos que no se lo dijéramos a nadie. Varias personas soltaron una risa suave y después comenzaron a aplaudir. Nadie se subió a una silla. No hubo una ovación digna de una película. La mayoría simplemente aplaudió desde sus lugares. Pero al fondo del salón, una mujer llamada Denise se puso de pie. Su hijo de 8 años había pasado 11 semanas en tratamiento esa primavera. Yo había sido quien la recibió en Franklin un martes por la tarde, cuando llevaba 3 noches prácticamente sin dormir. Después se levantó un hombre mayor llamado Walter. Su nieta también se había hospedado con nosotros. Algunos voluntarios se unieron. Ese fue el momento que realmente me conmovió. No fueron los donadores. No fue Rick. Fueron ellos. Miré hacia el otro lado del salón una vez más. Rick me estaba observando. Y pude ver el instante exacto en que entendió lo que había ocurrido abajo. Yo no había ido a aquella gala buscando acercarme a personas adineradas. Yo había sido una de las personas que ayudaron a llevarlas hasta ahí. Más tarde, cerca de la mesa de registro, Rick volvió a encontrarme. Por primera vez en toda la noche, no parecía enojado. No lo sabía, dijo. Tomé mi abrigo. Ese siempre fue parte de nuestro problema, Rick. Dejaste de preguntar. Miró hacia el salón. Merced realmente estaba esperándote. Sonreí ligeramente. Al parecer. Y me fui. Sin lanzar champaña a la cara de nadie. Sin un misterioso millonario esperando afuera para enamorarse de mí. Solo estaba mi auto estacionado en el 4º nivel del estacionamiento. Subí, me senté y me quité esos zapatos ridículamente incómodos. Los dejé en el piso del asiento del copiloto y permanecí ahí casi 10 minutos. No encendí el motor. Después del divorcio había imaginado muchas veces momentos como ese. Rick finalmente viéndome de otra manera. Rick comprendiendo todo lo que había perdido. Pensé que cuando ocurriera, sentiría que había ganado. Pero no fue así. Sobre todo, me sentía cansada. Y después apareció lentamente otra sensación, mucho más ligera. No necesitaba que Rick se arrepintiera. Por primera vez, simplemente me bastaba con saber que finalmente había visto quién era yo. Y, de alguna manera, eso ya me importaba mucho menos que antes. A la mañana siguiente, a las 8:17, estaba tomando café cuando mi teléfono vibró. Era Melissa.
Solo había escrito una frase: ¿ganaste? ¿Estás feliz? Escribí 3 respuestas diferentes y borré las 3. Después dejé el teléfono boca abajo porque, por primera vez, entendí algo que Melissa todavía no comprendía. Nunca había existido una competencia entre nosotras. La revisión tardó 4 semanas. Y probablemente eso dice más sobre la vida real que cualquier otra parte de esta historia. Los grandes momentos emocionales suelen ocurrir los sábados por la noche. Las consecuencias de verdad llegan un martes por correo electrónico, normalmente acompañadas de varios archivos adjuntos. Franklin Family House contrató a una abogada externa para revisar todo el proceso de selección. Analizó las minutas de las reuniones, correos electrónicos, registros de acceso, declaraciones de posibles conflictos y una cantidad absurda de documentos que hizo que todos nos preguntáramos quién había decidido que crear comités era una buena idea. Mi parte fue bastante sencilla. Había informado sobre mi relación con Bennett Comercial en cuanto la empresa de Rick entró al proceso. Firmé el documento de recusación, no asistí a las reuniones relacionadas con las propuestas, no revisé precios y tampoco tuve comunicación con ninguna de las empresas que competían por el proyecto. En otras palabras, había hecho exactamente lo que dije que había hecho. La situación de Melissa también quedó bastante clara. Había recibido documentos que no le correspondían. Decidió conservarlos y después escogió fragmentos de conversaciones antiguas para enviarlos sin el contexto que explicaba cuándo y por qué yo había participado en aquellos asuntos. Franklin dejó de contar con ella como voluntaria. No hubo una demanda, ni policías, ni una escena dramática en la que alguien la sacara de un edificio. Simplemente le informaron que ya no confiaban en ella para manejar información confidencial. A veces, una frase así puede doler mucho más que cualquier grito. Lo de Rick era más complicado. La revisión no pudo demostrar que Bennett Comercial hubiera copiado directamente la propuesta de otra empresa. Rick siguió insistiendo en que las cifras que había fotografiado eran preliminares y, técnicamente, tenía razón en eso. Pero la investigación confirmó que había tenido acceso a información de un competidor y que no la había reportado. Como resultado, Bennett Comercial quedó fuera de la consideración para el proyecto de Franklin. Esa fue la consecuencia. No hubo quiebra. No perdió todo. La empresa siguió funcionando y sus empleados conservaron sus puestos, algo que para mí era importante. Algunas de esas personas llevaban 15 o 20 años trabajando ahí. Tenían hipotecas, hijos y padres mayores que cuidar. Ellos no merecían perderlo todo porque Rick se hubiera convencido de que una línea no importaba hasta que alguien la cruzara por completo. Pero los círculos empresariales de Columbus no son tan grandes como parecen. Los comentarios comenzaron a circular. No se conocieron todos los detalles, pero fue suficiente. Un par de miembros de juntas de organizaciones sin fines de lucro comenzaron a pensarlo 2 veces antes de recomendar a Bennett Comercial. Incluso supe que un desarrollador le hizo a Rick algunas preguntas bastante incómodas. La empresa sobrevivió. Su reputación, en cambio, recibió un golpe. Y yo podía vivir con eso. Sobre Rick y Melissa, me enteré por amigos en común de que las cosas entre ellos se complicaron después de la gala. Rick la culpaba por haber enviado el correo. Melissa, por su parte, lo culpaba a él por apartarse de ella en cuanto la situación comenzó a volverse incómoda. Al parecer, después de tantos años, finalmente habían empezado a descubrir lo que yo ya había aprendido. Una relación construida sobre secretos puede parecer sólida hasta que llega el primer problema de verdad. Yo no pedí que me contaran nada. Eso sorprendió a algunas personas. Una vieja amiga me llamó y preguntó: ¿de verdad no quieres saber qué está pasando? No, la verdad no. Ay, vamos, ¿por qué? Se quedó callada un momento. Entonces le dije, si son infelices juntos, no necesitan que yo esté pendiente de ellos. Se rió tanto que tuvo que alejar el teléfono de la cara. Hay ciertos tipos de venganza que, sinceramente, es mejor no tocar. Unas semanas después de la gala, Emily manejó desde Cincinnati hasta mi casa un domingo. Llegó cerca de las 11 de la mañana con una bolsa llena de pan dulce y anunció, apenas entró, que mi café era horrible. Mi café está perfectamente bien. Mamá, tú compras el que esté en oferta. Así es como la gente logra ahorrar para el retiro.
De todos modos, preparó una cafetera nueva. Nos llevamos nuestras tazas al pequeño balcón de mi departamento. No era gran cosa, 2 sillas, una mesita y una maceta que llevaba desde mayo intentando mantener con vida sin mucho éxito. Emily acomodó una pierna debajo de la otra. Papá me llamó. Sentí como se me tensaban los hombros antes de poder evitarlo. No quiero que quedes en medio de esto. Lo sé. Pase lo que pase entre tu papá y yo. Mamá. Me detuve. Me lanzó esa mirada que los hijos aprenden de sus madres y que, con el tiempo, tienen el descaro de devolverles. Y dijo que lo humillaste frente a todos. Me quedé mirando mi café. No lo hice. Ya lo sé. Eso hizo que levantara la mirada. Emily se encogió de hombros. Le pregunté qué fue exactamente lo que hiciste. ¿Y qué te dijo? Se quedó completamente callada. Me reí. No pude evitarlo. Emily también sonrió, aunque solo por un instante. Después se puso seria. ¿Puedo decirte algo sin que intentes arreglarlo? Esa pregunta suena peligrosa. Mamá. Está bien. Dejó su taza sobre la mesa. Necesito que dejes de proteger a papá cuando hablas conmigo. Y yo no lo protejo. Iba a discutir con ella, pero recordé nuestra conversación en el baño durante la gala. Emily continuó. Pues lo hiciste durante todo el divorcio. Decías cosas como, tu papá está bajo mucha presión, o hay 2 versiones de la historia. También me decías, no te enojes con él por mi culpa. Y no quería que tuvieras que elegir entre nosotros. Yo nunca te pedí que eligieras. Su voz no sonaba enojada. Y eso lo hacía todavía más difícil. Quiero a papá, dijo. Es mi padre. Pero ya soy adulta. Puedo quererlo y al mismo tiempo reconocer cuando se comporta mal. La miré durante unos segundos. Yo creía que te estaba ayudando. Lo sé. Después de eso, no había mucho más que decir. Extendí la mano y apreté suavemente la suya. Entonces Emily miró mi maceta. ¿Eso es albahaca? Sí. ¿Qué le pasó? Miré la planta medio marchita. Supongo que decidió rendirse. Eso rompió la tensión y las 2 terminamos riéndonos. Para la primavera, Franklin Family House ya había elegido a otra empresa para continuar con la expansión. La construcción comenzó en abril. La campaña de recaudación también superó la meta gracias, en parte, al aumento del compromiso de donaciones. Yo seguí trabajando 3 días a la semana en el consultorio del Dr. Patel. No tenía que hacerlo. Quería hacerlo. Había algo reconfortante en saber exactamente dónde debía estar cada semana y tener una rutina que fuera completamente mía. Un lunes por la mañana, Daniel finalmente logró convencerme de unirme a la junta directiva de Franklin. Durante mi primera reunión oficial, se inclinó hacia mí y dijo en voz baja, bienvenida al otro lado de la mesa. Ahora, ¿podemos poner tu nombre en algo? Quizá en un pequeño cuarto de escobas. Ya está patrocinado. Claro que sí. Unos meses después, me encontré con Rick en el supermercado. De todos los lugares posibles, tenía que ser justo en el pasillo del café. No llevaba smoking, Melissa no estaba con él y tampoco había ningún presidente de consejo cerca. Solo estaba Rick, comparando 2 bolsas de café que tenían una diferencia de unos $3. Por alguna razón, eso me hizo sonreír. Durante años, aquel hombre había parecido tener el poder de decidir si mi futuro sería feliz o miserable. Y ahora estaba ahí, calculando si valía la pena pagar $3 extra por un café colombiano. Claire. Hola, Rick. Nos quedamos unos segundos en un silencio bastante incómodo. Entonces él habló. He querido disculparme contigo. Esperé. Se veía incómodo. Al parecer, pedir perdón tampoco era una habilidad que hubiera perfeccionado durante nuestra separación. Finalmente dijo. Te subestimé. Lo pensé unos segundos y negué con la cabeza. No me subestimaste, Rick. Simplemente dejaste de verme.
no respondió. Y lo curioso fue que ya no necesitaba que lo hiciera. Metí el café en mi carrito y continué con mis compras. Después del divorcio, solía imaginar mi venganza de maneras muy específicas. Pensaba que Rick me vería feliz, que se arrepentiría de haber elegido a Melissa, que finalmente reconocería todo lo que yo había aportado a nuestro matrimonio y que comprendería lo mucho que había perdido. Me tomó tiempo darme cuenta de algo: en todas esas fantasías, Rick seguía siendo el protagonista. Su arrepentimiento todavía era el premio que yo esperaba conseguir. Eso fue lo que realmente cambió aquella noche en la gala. No fue porque Daniel Mercer supiera mi nombre. Tampoco porque algunos donantes me aplaudieran y mucho menos porque Rick se sintiera avergonzado. Cambió en aquella mesa de registro, cuando el hombre con quien había compartido 26 años intentó hacerme sentir insignificante y comprendí que ya no tenía ninguna necesidad de demostrarle que no lo era. La anfitriona escaneó mi invitación 2 veces y después habló por radio. Díganle al presidente que ella ya llegó. Durante gran parte de mi matrimonio, creo que estuve esperando que alguien hiciera algo así por mí. Que anunciara mi presencia y le recordara a todo el mundo que yo también importaba. A los 52 años, finalmente entendí algo que había tardado demasiado en aprender: no necesitas que nadie te dé permiso para pertenecer a la vida que tú misma construiste. A veces, simplemente tienes que presentarte. Y si alguna vez alguien confundió tu silencio con debilidad, o descubriste que empezar de nuevo no significa comenzar desde cero, probablemente entiendes exactamente de qué hablo.